Las validaciones no hace mucha falta mencionarlo porque las validaciones son algo siempre de, por ejemplo, si tenemos un formulario donde nos pide llenar el nombre de la persona, una validación sería que ese campo sea obligatorio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que escribir cualquier nombre de persona sí o sí de manera estricta. Entonces, esos tipos de casos son las validaciones. Escribir un nombre obligatoriamente, eh, por ejemplo, escribir un número en un campo, no un texto, puede ser otra validación. Otra validación puede ser escribir un nombre de una persona, pero con tres letras máximo o con una letra mínimo, por ejemplo. Validación de máximo y mínimo en el caso de cadenas. En el caso de números igual tenemos validaciones. También podemos tener validaciones que no sea un número que no sea negativo, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas son las validaciones en un formulario, que te dé cierto tipo de restricciones al introducir el campo, se puede decir. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar un poco, no vamos a hablar mucho de conceptos, solo vamos a ver qué vamos a usar para estas validaciones y luego vamos a hacer ejemplos. Ya, mmm, primero hay que repasar una cosa. Tenemos que repasar las clases que vamos a usar de Angular. Estas son las clases que Angular tiene por defecto. Ayer hemos mencionado, pero lo hemos mencionado rápido, pero hoy lo vamos a usar esto. Lo tenemos que usar para hacer las validaciones. En sí vamos a usar 6 clases de Angular. Con esta gráfica se entiende perfectamente qué hace qué clase, ¿no? Por ejemplo, cuando un control ha sido visitado, se activa el ngTouched, y cuando no está visitado se activa el onTouched. Luego, cuando un control cambia su valor o ha cambiado, cuando cuando el valor de un control ha cambiado, se activa ngDirty, y si no ha cambiado se activa ngPristine. Son parecidos, ¿no? Pero no son exactamente lo mismo. Esto se refiere más, como dice su nombre, a la visita, y esto se refiere al cambio. Entonces este nos puede dar un dirty cada vez que hagamos un cambio en la caja de texto, por ejemplo, pero este nos va a dar una sola vez el ngTouch y el touch. Lo vamos a probar igual. Luego el último sería cuando el valor de un control es válido, ¿no? Si es válido va eh, se va a escribir la clase valid, ngValid, y si no es válido, ngInvalid. Esto es automático. Automáticamente Angular adiciona estas clases a la etiqueta HTML, y lo vamos a comprobar igual esto. Después hemos hablado que también se puede modificar esas clases al gusto que uno quiera. Por ejemplo, no quiere pintarlo color rojo siempre cuando el campo sea requerido. Por ejemplo, cuando es error puede pintarlo de verde, como en este ejemplo. O en otro caso, cuando sea inválido, lo puede pintar igual de rojo, pero un rojo más claro puede ser, etcétera, ¿no? Entonces podemos modificar eso a nuestro gusto. Ya, entonces, como les decía, vamos a usar estas clases para nuestros ejemplos. Ahora sí, vayamos a la parte de formularios, de validaciones. Primero vamos a ver validaciones en formularios basados en plantillas. Ya, esto ayer hemos avanzado, ¿no? Primero tenemos un input. El ID es propio de HTML, el name es propio de HTML, el class lo mismo. El required, esto sí ya es una restricción, se puede decir, para el campo, ¿no? Esto nos quiere decir que este input va a ser requerido, que el campo se debe llenar sí o sí. Y aquí hay otra restricción que nos dice el campo mínimo tiene que tener 4 letras. A eso se refiere min length, tamaño mínimo, ¿no? Y este app forbidden name es una restricción, pero es una restricción mediante una directiva. También hemos avanzado directivas, ¿no? Si se acuerdan. Entonces esta restricción se lo hace mediante una directiva. Ustedes pueden hacer una restricción propia, una caja de texto mediante una directiva. Sería una directiva de atributo, ¿no? No sería una directiva de estructura.
Pero esto no lo vamos a implementar, solo es para que lo vean, ¿no? Es un ejemplo que se puede hacer directivas para restringir un campo de texto. Luego el ng-model ya lo conocemos, ¿no? Para formularios basados en plantillas tenemos que usar el ng-model. O también, en este caso, para las validaciones vamos a necesitar usar variable local o variable de referencia. En este caso le decimos name. Esto no es necesario. El ng-model no es necesario colocarlo. Sin este igual ng-model igual va a funcionar este código. Entonces, para una variable local, suficiente es darle el hashtag o la almohadilla y el nombre de tu variable. Y con esto, si recordamos, ya tenemos acceso a todo este input, ¿no? Vamos a tener acceso a todo este input. Y en base a esta variable local, vamos a hacer las validaciones. Por ejemplo, utilizamos la variable local aquí. Le decimos si en la variable local, si ese elemento donde hemos declarado la variable local, está activa la clase invalid y está activada la clase dirty o la clase touch, ¿no? Entonces, si cumple esta condición, que sería todo este div, va a entrar a esta parte. Y aquí una clase de bootstrap, alert danger, directamente. Va a mostrarnos según si en ese elemento si en ese elemento los errores desde queryed existen, va a mostrar este div. Ya nos da acceso, esta variable local ya nos da acceso directamente a todo lo que el elemento HTML tiene. En este caso a los errores. Nosotros hemos definido aquí primero es requerido, tamaño mínimo y esto, no personalizado, ¿no? Pero en este caso estamos comprobando el requerido. Si dentro de los errores el requerido es true, entonces ese error existe desde requerido, entonces esto va a mostrar este div en el HTML. Y en los otros casos lo mismo, ¿no? Si existe el error de min length de tamaño mínimo, va a mostrar este mensaje con el div. Y para el otro caso de la directiva, que esto no lo vamos a ver, es una directiva configurada, de igual forma lo va a mostrar, ¿no? Cuando aparezca. Entonces primero vamos a hacer este ejemplo de validaciones de formularios basados en plantillas. Primero aquí analicemos una cosa. Este mensaje se va a mostrar primeramente cuando sea inválido, cuando no cumpla ninguno de las restricciones, se diría requerido, tamaño mínimo y el personalizado. Si no cumple ninguno de esos dos, va a aparecer invalid, ¿no? La variable local va a agarrar todo el elemento HTML y dentro de todo eso hay una propiedad que se llama inválido o válido. Y en esta parte nos dice si invalid es true. Después va a comprobar si la caja de texto se puede decir cliqueada o tocada en el caso de que estén manejando un celular. Si ha sido tocada o cliqueada. O también si el valor de la caja ha cambiado, ¿no? Si recordamos dirty es cuando el valor cambia de la caja. Y el touch es cuando está tocado o no tocado, ¿no? El dirty entonces cuando cambia y no cambia. Si no cambia es ng-pristine y si cambia es ng-dirty, ¿no? La clase ng-dirty. Entonces en este caso está preguntando por cualquiera de los dos casos. Solo verifica que la caja, alguien ha escrito algo en la caja o la caja ha sido tocada, ¿no? En uno de los dos casos. Entonces va a mostrar. Por ejemplo, el touch puede ser en el primer caso cuando estamos iniciando la aplicación, hacemos clic, ahí aparece el touch, ¿no? Pero si a medida de eso escribimos bien, hacemos todo válido y luego para detectar eso ya sería el dirty, ¿no? Porque el dirty va a detectar cualquier cambio, ¿eh? Ya no vamos a depender del touch. El touch solo va a ser al principio. Tocamos la caja, esta clase ya no va a volver. Solo vamos a tener la opción dirty. Esto lo vamos a ver ahora. Entonces primero hagamos este ejemplo para validaciones en formularios orientados a las plantillas. Ya vamos a trabajar con el WebStorm. Estos dos ejemplos igual después cuando limpiemos el código lo voy a borrar. No es bueno dejar comentarios en el código. Puede ser comentarios que digan el inicio de una sección hasta el final, pero comentarios de código así no está bien. También no está bien que hagamos console log. Esto tenemos que limpiar al último.
Esto no es una buena práctica de programación. Pues console log y comentar código como este, ¿no? Ya, entonces, primero un ejemplo sencillo. Voy a tener un input, ya, voy a tener un div aquí. A ver que me diga error. Luego les decía que podemos hacer referencia a este input con una variable local. Voy a hacer una variable local name. Luego, con este name ya tendré acceso a este input. Le voy a poner unas restricciones a este input que sea requerido. Esto ya es propio de HTML. Es requerido y nada más. Entonces con esto ya se puede decir que este input es requerido, es obligatorio. Y sería este input, ¿no?, que estamos viendo aquí. A ver, voy a comentar este código más para que solo podamos ver el input y estos códigos también. Así solo vemos el input y nuestro div de error que dice error. Ya. Entonces, primero hago clic derecho, voy a inspeccionar código. Veamos qué clases tiene este input. Ya, a ver. ng content. Aún no le está poniendo clases. Creo que tenemos que poner el ng model sí o sí para tener acceso a estas clases. A ver, colocaremos primero. Quiero ver aquí. En sí, lo que quiero hacer es ver la clase dirty, ng dirty, etcétera, ¿no? Lo que acabamos de ver en las diapositivas. Quiero ver eso y luego a partir de eso vamos a ver otras cosas más. A ver, aquí me está pidiendo un ng model obligatorio aquí afuera. Primero quiero ver las clases, quiero tener acceso a eso. Ahora sí ya tengo. Si podemos ver en el inspeccionar el elemento, aquí ya tengo ng pristine, ng invalid, ng touch, ¿no? Ya. Primero aquí para darnos cuenta sin inspeccionar código voy a imprimir la variable local name. Name. Si recordamos era class name, ¿no?, para que veamos qué clases tiene ese. A ver, para ver las clases que tiene ese elemento HTML. No me acuerdo si es name class o class name. Name class o class name. Si no funciona esto, voy a tener que vamos a tener que inspeccionar código nada más. Ya, entonces aquí ya podemos ver el ng un touch. Por ejemplo, aquí no he cliqueado, no he hecho nada. Ya podemos ver la clase ng a un touch, que no está, se puede decir, no está tocado. El ng pristine, que nos indica que no ha cambiado el valor en la caja de texto. Y el ng invalid, que nos diría que es inválido, ¿no?, la caja, porque el elemento es requerido en este caso. Entonces aquí ya Angular nos coloca las clases automáticamente para que nosotros podamos manejarlo. Pero esto también, a ver, voy a borrar esto. Solo quiero mi variable local aquí y hacer referencia con ng model. Solo quiero esos dos. Quiero ver si voy a tener acceso a las clases. Sí, tengo acceso. Entonces, repasando, tengo un input de tipo text, le digo requerido, y con ng model ya voy a poder tener acceso a las clases de Angular que me da para errores o para detectar cambios, ¿no?, en el input. Y con la variable local que me puedo definir después de esto, cualquier nombre, voy a tener acceso a todo este HTML, a toda esta etiqueta HTML. Entonces, hasta ahí primero. Con esto este ng model ya me da acceso a las clases, poder ver las clases de ng pristine, ng invalid, etcétera. Y con esta variable local voy a agarrar todo esto y voy a poder usar esas clases. Esto de ng model también no siempre va a ser así. En este caso, esto es porque no estamos enlazando a ninguna variable en nuestro input. Si queremos enlazar, ya sabemos, ¿no?, con darle igual aquí una variable, puede ser el contenedor banana, etcétera, ¿no? Pero aquí no estamos enlazando a ninguna variable, solo estamos haciendo un ejemplo sencillo. Pero tiene que tener sí o sí, por lo menos, lo mínimo esto, ¿no?, ng model, para que tenga las clases de Angular. Ya, ahora,
Como en el ejemplo, vamos a preguntar primero, este divisor tiene que aparecer cuando la clase es inválida. Primero le podemos dar clases aquí. Como ya tenemos Bootstrap instalado, le podemos decir class. Estas son clases de Bootstrap, ¿no? Es un alert, pero es un alert de tipo danger. Alert danger, le digo. A ver qué nos colocan. Estos ya son estilos de Bootstrap, ¿no? Nada más, un poco para darle estilos. También al input puedo darle, ¿no? Estilos, un poco de estilos. Sería, si no me equivoco, en Bootstrap es font control. Esto es para un control específico y le va a dar unos estilos más elegantes, se puede decir. Un poco mejor, ¿no? Ya. Y entonces este error tiene que aparecer cuando cuando el usuario hace touch. Por ejemplo, si yo refresco esto, no hago nada, no tendría que aparecer el error porque ni he cliqueado la pantalla. Entonces hago clic, por ejemplo, escribo algo y borro, me voy a otro lado. Ese momento tiene que aparecer el error, porque el usuario, este campo es requerido y el usuario ha escrito, pero al último lo ha borrado y se ha ido a otro lado, ¿no? Entonces ese momento tiene que aparecer el error, no como está ahora de entrada, ¿no? Y esto vamos a controlar con las clases de Angular que acabamos de ver. Entonces aquí vamos a controlar con un ngIf, ¿no? Esto el ngIf ya lo sabemos, todos lo saben manejar ya. ngIf, y aquí le vamos a dar nuestros requisitos, se puede decir. Ya, primero, para que entre al ngIf tiene que ser name, y sí, la variable local name que estamos usando. A ver, voy a bajarlo aquí. ¿Sí? Name.invalid, tiene que ser inválido. Esa clase inválido tiene que ser true. Eso nos quiere decir esto. A ver, lo voy a guardar. Veamos qué nos da. Está todo bien. Luego, a ver, un momento. En sí tendría que aparecer esto. No está detectando name invalid. Está inválido. En sí el campo es inválido, ¿no? De entrada. Porque vemos al inspeccionar código que es inválido. Pero no está reconociendo este ngIf. No está mostrando. Tendría que mostrar de entrada. A ver, vamos a ver qué ha pasado aquí. Tal vez sea necesario darle igual al ngModel. Veamos esto. Ya, creo que es necesario sí o sí eso. Y entonces tenemos que hacer referencia a la variable, tenemos que asignar a la variable local el ngModel para que nos permita reconocer, ¿no? Si la clase inválida está true o false. Entonces eso es necesario también. Creo que si lo borro esto no va a dar porque nos va a pedir, a ver, veremos si nos va a pedir. La variable local siempre va acompañada con este ngModel. Ya, en este caso este ngModel puede ir así suelto, puede ir dentro de un contenedor banana como ya lo conocemos, ¿no? Y pueden asignar una variable aquí. Y si no, lo mínimo sería anotar el ngModel nada más. Y para el manejo de errores vamos a tener que asignar a la variable local el ngModel. Entonces primero eso. Primero aquí está preguntando si es inválido. De entrada es inválido, entonces por eso nos muestra. Entonces necesitamos controlar más cosas aquí. También tenemos que preguntarle si la caja ha sido tocada, ¿no? Con la clase touch. Le decimos y name.touch. Aquí ahora sí nos reconoce automáticamente. Si lo guardo, ahora sí tiene que desaparecer el error. Entonces, si es inválido, de entrada es inválido, ¿no? Pero, y le doy touch. Por el momento no he tocado ni hecho clic en la pantalla, entonces es a un touch, ¿no? Cuando yo dé clic, ya va a ser touch y ya tendría que mostrar el error. Ahora ya muestra. También esto, por ejemplo, yo escribo, ya es válido, ¿no? Si dejo de escribir tendría que ser inválido y está bien. Está funcionando de buena manera, pero también algo extra sería para controlar, como hemos visto en el ejemplo, el dirty, ¿no? Que nos va a decir si ha cambiado el valor de la caja de texto. En este caso estamos manejando el valor inválido y si el usuario ha tocado la pantalla, se puede decir, ha tocado la caja de texto. En este caso no he tocado, toco la caja de texto, escribo algo, no pasa nada, sería válido, ¿no? Dejo de tocar, me voy y se activa ngTouch, ¿no?
Después de que me voy de la caja de texto, recién se activa la clase ngTouch cuando el usuario sale. A eso me refería cuando, por ejemplo, empezamos de cero. Todo normal, escribo normal, es válido, ¿no? Pero el usuario decide irse, decide borrar esto, decide irse, entonces en ese momento tiene que aparecer el error. Pues refrescamos de nuevo, digamos el usuario escribe, decide irse, no tiene que pasar nada porque está válido, ¿no? La caja. Pero si borra y decide irse, ya tiene que aparecer. También podemos aquí aumentar, como en el ejemplo, el ngDirty, que nos ayudaría a una mejor restricción, se diría. Que sea inválido y que la caja de texto, a través de la variable local name, tenga activado la clase dirty, que nos dice que ha habido un cambio en la caja de texto, o el usuario ha escrito una palabra, se puede decir. Entonces voy aquí, no hay nada de error, no muestra nada de entrada, hago clic, escribo, me voy, no pasa nada, y si borro esto ya sería inválido, me muestra automáticamente el error. Y si me voy, sigue mostrando el error, ¿no? Porque sigue siendo inválido esta caja. Escribo y ya desaparece. Entonces, esto sería una validación básica de un formulario orientado a template. En sí, este engine invalid está agarrando la caja, se diría la caja global, las restricciones, todas las restricciones que nosotros le podamos dar a la caja. En sí, si le damos más restricciones como tamaño mínimo, tamaño máximo, si todos son inválidos, recién esto va a ser true. Si dos son inválidos y uno es válido, esto va a seguir siendo, no va a ser inválido, no va a seguir siendo, inválido, va a ser true, porque solo dos cumplen el requisito y uno está inválido, sigue, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de formulario, validaciones de formularios basados en plantilla. También lo haremos más complejo un poco. Va a ser requerido el tamaño mínimo ahora, lo que tiene que escribir el usuario. Le podemos dar aquí una variable del TS al tamaño mínimo, puede ser dinámico o directamente una entrada fija, ¿no? Le diremos que sea la entrada mínima 3 y como máximo el tamaño que sea 5. Entonces tenemos dos restricciones más. A ver, si le hago clic ya sería, si de entrada está inválido, ¿no? Si me voy ya sería inválido. Si hago 3 o 2 sigue inválido, porque el tamaño mínimo de mi caja de texto es 3. Entonces si escribo dos palabras ya es inválido. Le doy 3 y ya se vuelve válido, ¿no? Entonces, según esto también podemos mostrar distintos mensajes, como estábamos viendo en el ejemplo, y lo podemos hacer dentro de aquí, ¿no? Como les decía, esto controla a nivel global, se puede decir el engine, el invalid. Nos dice en general si es inválido o no es. Si es inválido la caja de texto según todas las restricciones que tiene. Entonces es de manera global y esto se refiere solo al touch y al dirty, ¿no? Si la caja ha cambiado o no, para poder mostrar el mensaje. Entonces podemos mostrar distintos mensajes de error aquí, dentro de esto. Primero vamos a mostrar un div que nos diga si a través de un ngIf, de nuevo, ngIf, y esto nos va a decir si la restricción de requerido está válido o inválido. Sería name punto errors. Le preguntaríamos si dentro de los errores, en sí es una lista de errores, si dentro de los errores está el error que sería requerido, ¿no? Requerido. Y si está dentro del error requerido, entonces mostramos el mensaje name es requerido, o en inglés, ¿no? Es requerido. Y para el otro caso lo mismo. En sí, para los otros dos casos, ¿no? Tenemos dos casos aquí. Primero sería para el tamaño mínimo. Sería lo mismo, escribimos si dentro de los errores el tamaño mínimo está. Entonces le decimos el tamaño, podemos decirle en inglés sería name
name debe ser, podemos poner más be, que sería de obligatorio, ¿no? Debe ser, sería al menos, at least, o tener 4 caracteres. Podemos poner más have, debe tener 4 caracteres, ¿no? En inglés, caracteres. Porque nuestro tamaño mínimo es 3, entonces mínimo tendría que escribir 4 caracteres, ¿no? Ya. Luego la otra restricción sería max length, lo ponemos max length y le decimos el tamaño máximo es 5. Le podemos decir lo mismo, el mismo mensaje, name debe tener 5 caracteres máximo, ¿no? Algo así. Entonces con esto ya tendríamos que mostrar los errores según el requisito que lo hemos puesto en el HTML. Ya, ahora sí veremos. Primero me dice el primer error, ¿no? El desrequerido no está apareciendo aquí, porque el desrequerido solo nos dice que el campo de texto tiene que ser escrito. Si lo borro, el requerido nos muestra, ¿no? Porque el campo no está siendo llenado, se puede decir. El tamaño mínimo también no está mostrando, debería mostrar. Solo nos muestra cuando escribimos. Nombre debe tener 4 caracteres, ¿no? Podemos ponerlo, sería like como máximo, ¿no? O directamente mínimo. 4 caracteres mínimos y 5 caracteres máximo. En este caso sería 3, ¿no? 3 caracteres mínimos. Escribimos, nos dice el mensaje debe tener 3 caracteres mínimos. Pasamos los 3, desaparece el error. Si pasamos los 5, en sí ya no nos deja pasar los 5 caracteres, pero en caso que se pueda pasar va a aparecer el mensaje. No nos deja pasar los 5 caracteres porque hemos puesto aquí max length, ¿no? Entonces eso viene directamente a la caja de texto y no nos permite escribir más caracteres directamente. El error no va a aparecer porque se puede decir que la caja ya está muy bien restringida, se puede decir, pero en caso de que se pase por un motivo X, el mensaje de max length va a aparecer. Entonces eso no lo vamos a poder ver a menos que borre el mensaje de este max length y tendremos que contar la escritura que estamos haciendo en el texto, ¿no? Tendremos que contar el texto, pero está bien de manera. Si estás restringido de esta manera estaría bien, no hay problema porque en sí estás restringiendo, no nos deja escribir más de 5 letras. Pero en el caso del min sí se va a poder ver el error. Y del requerido igual. Es requerido y min length. A ver, quiero ver esto voy a imprimir el name, quiero ver qué tiene adentro el name. Dentro de errors, quiero ver qué tiene para poder ver más cosas. No sé si me va a poder mostrar aquí, pero lo veremos. A ver, me muestra errors, pero estos si se acuerdan, tenemos el pipe JSON y con el pipe JSON podemos ver. Aquí nos dice, no es un array, es un objeto, ¿no? Si dentro del name errors existe, ¿qué existe, no? Nos dice que existe requerido, que es un error verdadero, por eso estamos mostrando aquí. Es verdadero, mostramos esto. Ahora con min length se reemplaza automáticamente, no solo podemos mostrar entonces un error a la vez. Se reemplaza automáticamente, min length nos dice que existe y nos da el tamaño actual también. Entonces solo vamos a poder mostrar un error a la vez. Primero de entrada va a ser requerido y a medida que escribamos va a aparecer el error de tamaño mínimo, se puede decir. Entonces con esto ya estamos. Este sería el primer ejemplo y el único ejemplo que vamos a hacer, ¿no? De formularios basados en plantillas. Para el otro caso sería lo mismo, para el formulario que hemos comentado sería lo mismo. Tenemos lo mismo, solo aquí que tenemos que el envío es lo mismo, no va a afectar en nada, ¿no? La variable se va a controlar de la misma forma mediante una variable local. El campo HTML se va a controlar mediante una variable local. Esto tal vez les parezca, se puede decir, engorroso, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran 10 campos de texto, tienen que hacer por cada campo de texto esto. En caso de que quieran mostrar
un mensaje específico para cada campo, ¿no? Por ejemplo, este es el caso del name, ¿no? Name, pueden tener otro campo description o price para el ejemplo del formulario de producto. Entonces puede ser medio engorroso esto. En estos casos, para reutilizar este código, porque cada campo tendría que tener este código más o menos muy parecido a esto, manejar errores de requerido, tamaño mínimo, tamaño máximo, puede manejar otros errores. Se lo puede hacer un componente, ¿no? Ustedes tendrían que hacer ya para esto un componente, por ejemplo, llamado error, y ustedes le pasan, por ejemplo, la entrada del campo aquí, nombre del campo, o no sé, campo, le pasaría en el name, para que reemplace en cada muestra del mensaje ese nombre que le están pasando del input. Y ustedes le pueden pasar, creo que con eso ya le pasarían, solo le pasarían eso, ¿no? Y tal vez le pasarían la variable local. La variable local le pueden pasar mediante un input igual, no sé qué, value, pueden pasarle de esta forma. Y este componente, dentro del componente ya se encargaría de mostrar estos mensajes, y su código en el HTML se volvería más corto, ¿no? Por cada input tendrían que tener este componente error que se pueden hacer ustedes, y así simplificar, reutilizar código. En sí se trata de reutilizar código aquí, ¿no? Porque cada input va a tener casi lo mismo, a un 90% lo mismo que esto. Entonces con un componente y a través de input se puede reutilizar todo este código y hacerlo más corto, más limpio y más corto el código. Sería más corto y más limpio. Pero eso es opcional. Ahora no lo vamos a hacer eso. Solo vamos a hacer un ejemplo de esto. Este va a ser el primer ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Hay algo que no haya quedado claro con este ejemplo? ¿Alguna duda o alguna pregunta que tengan? Entonces, primero hemos hecho la validación, ¿no?, de formularios orientados a template o basados en plantillas. ¿Y aquí nos dice conceptualmente? Nos dice, para agregar una validación a un formulario basado en plantillas, agregue los mismos atributos de validación que haría con la validación de formulario HTML nativo. Esto es el required que hemos puesto, que eso ya sería propio de HTML, por ejemplo el max length, min length, ejemplo. Esas cosas son validaciones que HTML los tiene de forma nativa. Entonces a eso se refiere esta parte. Luego nos dice, Angular usa directivas para hacer coincidir estos atributos con funciones de validación en el marco. Cada vez que cambia el valor de un control de formulario, Angular ejecuta la validación y genera una lista de errores de validación que da como resultado un estado no válido, o nulo, que da como resultado un estado válido. Esto es lo que hicimos en el ejemplo de que Angular nos devuelve, cuando ya usamos ngModel, nos devuelve primero un estado si el formulario es inválido, y luego nos devuelve una lista de errores que en sí el error actual que existe, ¿no? Si no está requerido, nos devuelve el error requerido es true, y si el tamaño mínimo no está está fallando o no está llenado correctamente, este campo min length va a ser true, ¿no? Eso se refiere. Luego de inspeccionar el estado del control exportando ngModel, luego puede inspeccionar el estado del control exportando ngModel a una variable local o una variable de referencia, se dice. En este caso lo llama una variable de plantilla local. El siguiente ejemplo es el que hemos hecho, ¿no? El que acabamos de hacer. Ahora vamos a entrar a formularios de activos, validaciones de formularios de activos. Como hemos hablado ayer, los formularios de activos se controlan desde el TS, y los formularios orientados a plantilla se controlan en el mismo HTML. Entonces, en los formularios de activos vamos a controlar también las validaciones desde nuestro TS. Este es un ejemplo para el caso de validación para un solo campo, se puede decir. Si recuerdan, ayer hicimos un ejemplo, dos ejemplos para formularios de activos. En el primero era un ejemplo sencillo como este, de crear un form control y asignarlo a una caja de texto. Y el segundo era creando un grupo de formularios para
5 cajas de texto y manejarlo de forma más simple, ¿no? Ahora vamos a hacer el ejemplo, ya no vamos a hacer el ejemplo de una sola caja de texto. Vamos a hacer un ejemplo donde eh, la validación se lo dé directamente en el eh, para nuestro formulario real, ¿no?, que estamos manejando para enviar al servidor en la nube. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Ya, a ver. Ya. Y entonces, como aquí vemos, solo tenemos que asignar las validaciones en nuestro TS nada más, y las validaciones ya estarían trabajando sobre el campo, ¿no? Luego de esto, de asignar en el TS nuestras validaciones, ahora vamos a hacer un ejemplo más claro de esto. Luego de esto, como hemos hecho en formularios basados en plantillas, de igual forma tenemos que hacer tenemos que mostrar en un div con el ngIf, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero en este caso ya no se hace referencia a través de una variable local, solo a través del for control name que ya tenemos, ¿no?, creado en el TS. Entonces agarro esa variable, el for control name, name invalid, pregunto si ha cambiado el valor con el dirty, y touch, ¿no?, si la clase ha sido tocada o alguien ha dado clic encima encima de la caja de texto. Entonces prácticamente sería lo mismo, el mismo HTML que el otro formulario, pero esta vez a través del for control name, ¿no? Y también en el TS definiendo nuestras validaciones en el mismo formulario. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver, un momento. Ya, entonces vamos a hacer este ejemplo. Voy a seguir trabajando con el Web Store. Y este formulario lo vamos a hacer, esta validación de formulario lo vamos a hacer en la parte de admin, ¿no? Ayer estábamos trabajando en admin, el formulario es activo. Entonces esta validación vamos a colocar para el formulario es activo. Tal vez sea un poco larga, más larga, porque tenemos que colocar por cada input, pero en sí esto es para el proyecto de curso, ¿no?, que estamos haciendo para manejarlo de forma correcta. Esto de formularios, validación de formularios que estamos avanzando ahora, va a entrar mañana, va a entrar el viernes al examen. Entonces yo les puedo pedir en el examen hacer un formulario para crear animales y que el campo name sea obligatorio, que el nombre del perro sea mínimo, el perro como mínimo tiene que tener 3 letras, el nombre tiene que tener mínimo 3 letras, por ejemplo. Después un máximo de letras también. Otros campos pueden ser no requeridos, otros requeridos, etcétera, ¿no? Entonces esta parte de validaciones va a entrar al examen, se puede decir. Ya, entonces hagamos esto. Ya, primero vamos a trabajar en el TS. Esto ayer hicimos este ejemplo, ¿no? No creo que estemos perdidos en esto. Entonces primero me tengo que loguear, ¿no? Que no es necesario que me loguee aquí. Puedo cambiar directamente a page y ya, porque no tenemos restricciones en las rutas aún. Entonces voy a admin y aquí tengo mi formulario activo. No se ve muy bien, si nos da el tiempo ahora lo vamos a corregir un poco la estética con Angular Material. Primero hagamos las validaciones. Entonces voy a partir del TS. Ayer hemos definido esto en nuestro formulario activo y las validaciones no son complejas. Solo tenemos que hacer lo mismo que esto, pero añadir validaciones dentro de esto, dentro del mismo. Primero esto solo nos dice que descripción va a comenzar vacío, ¿no? Si yo lo coloco esto directamente lleno, el campo de descripción va a comenzar con este texto, ¿no? Como vemos aquí, lo asigna directamente eso. En este caso va a comenzar vacío, está bien que comience vacío,
Pero para colocar validaciones tenemos que encerrar entre corchetes. Primero iría el valor por defecto, que en este caso es vacío, o puede ir cualquier letra, ¿no? Si lo dejamos así va a correr, va a llenar ASD, ASD, etcétera. Pero este array nos sirve para darle validaciones más. Tenemos que poner una coma, y luego de esta coma tenemos que poner las validaciones que va a tener esta o este campo del formulario. Entonces que comience vacío de entrada, y luego le damos las validaciones. Estas validaciones también se la tienen que hacer en forma de array. Sí, es en forma de array, tenemos que hacerlo en forma de array. Entonces lo hacemos en forma de array, tenemos que mandar un array de validaciones. ¿Por qué un array? Porque pueden ser primero required, después puede venir el max length, el min length, etcétera, ¿no? Entonces es un array de validaciones para un solo campo. Entonces primero le vamos a dar lo más clásico, que sería requerido, ¿no? Para esto tenemos que usar algo propio de Angular, del módulo de Angular. Se llama validators. A ver, ya. Si escribo validators aquí, validators, esto lo va a importar de Angular Form, si nos damos de cuenta. Hago clic y me importa automáticamente de Angular Form, ¿no? Validators. Esto ya nos da acceso a las validaciones que queremos que nuestro campo tenga. Entonces, si les doy punto aquí, me tiene que sugerir qué tipos de validaciones hay, ¿no? Aquí hay max, el max length, el min length, el required y otros, ¿no? El pattern sería para mandar una expresión regular a la validación. Esto de expresiones regulares lo han debido llevar en alguna materia. Existen distintas expresiones regulares, ¿no? Para restringir, podemos restringir, por ejemplo, una expresión regular para restringir un email, podría ser. Puede haber muchos otros, pero esto es para ese tipo de casos, ¿no? Vamos a usar los más clásicos, que serían el required. Solo decimos requerido, nada más. A ver qué nos pregunta aquí. No tenemos que pasarle nada aquí. Con eso es suficiente ya. Si guardamos esto ya, este campo de descripción ya tiene una validación que sería el requerido, ¿no? Le vamos a dar otro más, le podemos dar aquí seguido de una coma. De nuevo escribimos validators. Punto, le podemos dar min length, ¿no? Si escribimos min length, automáticamente nos sugiere. Entonces mi campo descripción ya tiene dos validaciones que lo hemos definido desde el TS. Solo definimos aquí y luego tenemos que trabajar en el HTML. Aquí le podemos dar de entrada description para que sepamos cuál caja es, porque ahora no se nota muy bien, ¿no? Y entonces es la primera caja. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el formulario de orientada plantilla, que sería el mismo HTML, ¿no? Entonces vamos al login. Voy a copiar el HTML, que sería prácticamente lo mismo que esto, pero solo va a hacer referencia a otra variable, ¿no? Entonces ya hemos definido para description todo lo que necesitamos. Entonces sus validaciones puedo mostrarlo debajo del mismo. Ahora solo hago referencia, en vez de este name, es todo lo mismo, pero a través del form control name, ¿no? Solo cambio eso, form control name. El manejo de errores va a ser lo mismo. Va a haber un array de errores, puede ser un atributo de errores que nos diga si el error es correcto. Va a ser todo lo mismo. Y tendría que correr de igual forma. A ver, veamos. Lo que pasaba era esto, ¿no? No estabas reconociendo mi variable directamente. Si le ponía descripción de esta manera, no estabas reconociendo. Y esto es porque en sí todo está dentro del for group, ¿no? Entonces no lo vas a reconocer directamente como si fuera una variable local esto. Entonces tenemos que acceder a eso y a través del for group. El for group tiene un método. En este caso nuestro for group es product form, ¿no? Entonces este tiene un método propio que nos da acceso a cada control que va a tener. Con get control creo que es. Tiene muchos, ¿no? Muchos métodos que nos va a dar acceso. En sí, en este caso necesitamos acceder al control description. Entonces si queremos acceder al control description, lo tenemos que hacer a través de este product form. No lo podemos hacer directamente porque no lo va a reconocer.
Entonces, a ver, primero probemos product form. Si lo coloco punto, veamos si se reconoce. No los reconoce. Entonces voy a utilizar el método propio, que sería del product form, del grupo de formulario, que sería get nada más. Y aquí adentro le tengo que mandar el nombre de mi control, de mi formulario, de control de formulario. En este caso sería description, ¿no? Le mando eso. Y a través de esto, esta parte ya me está accediendo a la parte de específicamente al control de description, que sería esto, ¿no? Me está accediendo a esto específicamente. Entonces lo tenemos que hacer así. Tal vez vea una forma más simple. Voy a ver qué forma puede ver más simple. Pero lo tenemos que hacer así. Con esto ya estás reconociendo invalid, ¿no? Si eh, si este control de este formulario es inválido, ¿no? Entonces a través de esto lo hacemos y con esto ya tendría que reconocer. Lamentablemente lo tenemos que copiar esto. Puede haber una manera más corta, pero ahora enseguida lo vamos a ver. Ya, también vamos a recordar cuántas validaciones tiene nuestro formulario. Description tiene dos validaciones, ¿no? Requerido y tamaño mínimo. Entonces aquí max length no necesito controlarlos, puede decir. Solo controlo dos cosas. Sería lo mismo que el formulario orientado a template. Si lo vemos el código, es muy similar. Solo la manera de acceder es diferente. Con esto ya estaría corriendo. A ver, ahora veamos. Primero, si borro todo, requerido tendría que aparecer. Y si escribo, tendría que aparecer el error de tamaño mínimo, ¿no? Pero aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque en el TS nos hemos olvidado definir el tamaño mínimo. El tamaño mínimo lo tenemos que poner dentro de paréntesis y escribir el tamaño mínimo. En este caso puede ser 3. Y con eso ya le decimos que el tamaño mínimo va a ser 3. Ahora probemos. Lo borro, tendría que ser no requerido. Y si escribo, aparece el tamaño mínimo, ¿no? Entonces, este sería el ejemplo para formularios de activos, se diría. Primero, nuestro servicio, si recordamos, tenemos nuestro servicio que era bien sencillo, ¿no? El servicio que traía los productos. Era público y devolvía un observable. En sí, todos los servicios HTTP devuelven un observable en este caso. En este caso, lo que trae como concepto, lo hemos visto, era el get. El get trae los de la base de datos. Solo consulta y trae esos datos nada más. El que va a adicionar a la base de datos va a ser el post. El otro servicio HTTP se llama post o método HTTP. En este caso va a ser lo mismo que esto. Lo voy a copiar, va a ser exactamente lo mismo, casi el 100%. Lo vamos a poner otro nombre aquí. Vamos a colocar otro nombre. Sería, puede ser create o agregar producto, ¿no? Lo puedo poner add product. Va a tener otro nombre de adicionar producto. Y esto ya cambia, solo cambia esta parte, ¿no? Primero cambia esta parte. Ya no va a ser get porque el get trae datos del servidor. Esto mañana con gráficos lo voy a explicar, pero ya más o menos tendrían que saber los conceptos de servicios de este. El get trae datos y el post me va a permitir crear un nuevo dato en el servidor. Entonces si pongo punto me sugiere automáticamente, ¿no? el post. Y lo que me dice aquí el post, primero recibe la URL donde va a ser el request. Luego va a recibir el body. Esto es lo que diferencia el post del get. El post, cuando hacemos una petición post, sería el método post en el HTTP. Tenemos que enviar un body. Y este body sería los datos del nuevo producto que queremos crear, nada más. Y las opciones ya son alternativas. No hay que enviarlas siempre. En algunos casos también podemos enviar, etcétera. Entonces la diferencia con el get sería que después de esto, después de mandar el link de la URL, tenemos que mandar un body. Aquí puede venir cualquier variable, ¿no? En sí tiene que ser un objeto que diga name, nuestro nombre de producto, etcétera, ¿no? Todos los atributos. Pero esto no lo tenemos que llenar aquí, lo tenemos que mandar al servicio. Al consumir el servicio lo tenemos que mandar. Entonces puedo poner una variable aquí, product,
que sea de tipo any, y esa variable product le mando aquí en el body, y con eso ya estaría mi mi servicio para poder crear productos. Ya, entonces hagamos la prueba de esto primero. El get era simple, ¿no? No mandamos ningún body al get, solo les decimos a qué URL y de qué tabla, ¿no? En este caso, tabla productos. En el caso del post, lo mismo, mandamos la URL, la tabla productos, pero a través del post le tenemos que mandar el nuevo producto que queremos agregar a la base de datos que está en Firebase. Entonces con esto ya está nuestra parte para agregar a la base de datos. Ahora solo es utilizarlo de nuevo. Y esto lo tenemos que usar en el admin, ¿no? Porque en el admin está nuestro formulario. Aquí hemos llenado, ya hemos llenado. Y aquí al hacer clic en enviar 2 ya tenemos acceso a todo lo llenado. Y en el modelo que queremos, en el mismo objeto de modelo que tenemos en la base de datos, y solo es enviarle al servicio y ya tendríamos el servicio, un nuevo producto creado, ¿no? Entonces primero, para hacer esto, si recordamos, en el admin module tenemos que importar primero el provider, que sería en provider este servicio, ¿no? Para que lo podamos usar en este módulo. Y si recordamos, los servicios se lo pueden implementar n veces en cualquier cantidad de módulos, no es igual al igual que los componentes, una sola vez. Entonces en providers defino mi servicio, el cual lo voy a usar dentro de esto en el componente de admin component, que sería, se llama product service, ¿no? Product service lo defino en el array de providers, y ahora ya puedo usarlo dentro del componente admin component, donde está mi formulario de activo que acabamos de hacer con validaciones y todo. A ver, sí, esto es el formulario, solo que esta es la parte de errores, ¿no? De validación. Entonces aquí instancio a partir del constructor, ¿no? Mi servicio de products, le doy private, puedo darle cualquier nombre, pero el tipo tiene que ser product service. Generalmente esto les decía que se copia el mismo y lo colocan con inicial minúscula, ¿no? Para variables. En otro caso pueden darle con slash en la parte de abajo también. Generalmente se lo hace así. Son tipos de sintaxis nada más. Entonces con esto, al inyectar mi servicio a mi clase a través del constructor, ya puedo utilizar al hacer clic aquí, ¿no? Al hacer clic en enviar 2, recordemos que me imprimía todo esto, ¿no? Llenado, ¿no? A través del formulario. Entonces solo mando ese objeto y ya estaría creado mi nuevo producto. Le digo this.productService. El método que acabamos de crear, que se llamaba addProducts, ¿no? En sí sería addProduct en singular, ¿no? No sería adicionar productos de plural. Sería en singular nada más. Este sí sería plural porque trae todos los productos, ¿no? Así de manera lógica lo podemos poner los nombres. Entonces adiciono un nuevo producto. Y aquí esta función, si recordamos, le tenemos que mandar un producto nuevo, ¿no? Un body. Y aquí le mandamos, como esto ya viene en la forma, al momento de imprimirlo, vamos a imprimir esto. Al momento de imprimir ya viene en esta forma que quiero. Viene un JSON con nombre, description, el valor de la caja de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces solo le mando a este mismo objeto. Y con eso ya estaría. Con eso ya está creado mi nuevo producto. Aquí la suscripción es opcional. Primero hagamos esto. Con esto ya estoy enviando y ya estaría añadido un nuevo producto. Veamos ahora la corrida cómo está. Voy directo a page. Voy a admin. A ver, hay un error aquí en admin. A ver, veamos qué dice. El HTTP client. Ya. Si vemos en el app module. A ver, hemos hecho el request en el home module, ¿no? Home module, aquí hemos importado el HTTP client que nos permite hacer peticiones HTTP. Entonces nos falta esto para poder utilizar servicios en ese módulo. Solo puedo copiar esto y pegarlo en el módulo de login, y así ya voy a poder hacer peticiones HTTP en ese módulo. Entonces, como ven, ahora los módulos también separados, no me dejan
un módulo no define otro módulo, están bien separados y cada módulo se tiene que configurar en su propio módulo, ¿no? Todo. Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta. Esto del HTTP client no lo olviden. Entonces voy a admin, a ver qué normas tengo. En imports, no, me acabo de equivocar, ¿no? Este HTTP client es en el módulo de admin, lo estoy poniendo en el módulo de login. Voy a admin module y lo coloco dentro de imports. Ahora sí, en el login lo estaba colocando, pero igual más adelante vamos a necesitar importarlo en el login, pero hagámoslo todo limpio por ahora. Y entonces ya está corriendo normal. Aquí, si recordamos, al llenar y al hacer clic en enviar, va a entrar a la función en sí, según lo que hemos puesto, entra a la función enviar 2 y aquí imprime el formulario, lo que está llenado dentro del formulario, y luego va a enviar a mi servicio, ¿no? Y veamos si adiciona el producto. Entonces voy a llenar aquí, sería test description, cualquier nombre, aquí test de nuevo, pero test lo pondremos, test y test. Le damos clic en enviar. Ya, aquí ya impreso, ¿no? Cómo está enviando el objeto. Description igual a esto, imagen URL igual a esto, price igual a esto, title igual a esto, etcétera. Si comprobamos el network, ahora lo voy a agrandar esto. Voy a ver el network. Voy a ver la última petición, que sería products.json. A ver. Veamos cuál es. Vamos a ver los headers de cada servicio. Este es get. Nuestro servicio tiene que ser post, ¿no? A ver, este es el post. A ver, veamos si es este o no es este. Hagamos de nuevo el enviar. Voy a limpiar esto, voy a dar clic aquí. No está enviando nada, ¿no? Ya, tal vez sea por el subscribe. Si no aparece nada en el network. Solo lo voy a poner subscribe aquí. Si recordamos, en el get igual nos hemos suscrito porque el servicio HTTP nos devuelve, en este caso con Angular, nos devuelve un observable. Entonces en este caso me voy a suscribir. Subscribe y lo voy a poner la respuesta nada más, y que me devuelve la misma respuesta nada más. A ver, lo voy a imprimir aquí. ¿Qué respuesta nos devuelve? Console.log y la respuesta que nos devuelve, ¿no? Respuesta y la respuesta. Veamos qué nos devuelve eso. Pero también quiero saber por qué no ha enviado el método post. A ver, método post, la URL es correcta, le enviamos el body y todo está bien, está correcto. Ahora hagamos la prueba de nuevo. Voy a refrescar esto, voy a llenar con cualquier letra y tiene que aparecer en el network al dar clic aquí. Ahora sí está apareciendo, era por el subscribe. Si le doy clic en enviar, primero impreso en el console log, impreso, ¿no? La respuesta que me está llegando y el formulario que está enviando, ¿no? Pero el network me va a dar la razón si está funcionando de forma correcta o no. Y aquí veo qué petición ha hecho a través del network. Voy a network, aquí puedo ver la petición era de tipo post, está bien. El estado era 200, que nos dice, el estado 200, si se acuerdan, nos dice que todo está bien, que ha sido exitosa la petición. Esta sería la URL a la cual está haciendo la petición. Luego, este sería el body que estamos enviando en request payload. Este sería el objeto que estamos enviando al servidor. La respuesta llega en preview. Si vamos a preview, esto es lo que el servidor ha respondido. Nos ha respondido con el ID nuevo, el ID asignado por el propio servidor al nuevo producto. Y eso es prácticamente lo que está imprimiendo la respuesta, ¿no? Aquí si vemos el código de nuevo, hemos impreso la respuesta en admin después de suscribirnos al servicio. Hacemos la petición a través del método y si recordamos, este método nos devuelve un observable, ¿no? Nos suscribimos a eso y imprimimos la respuesta nada más. Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Luego vamos a hacer esto de otra forma, pero por ahora, si vamos a Home, automáticamente se va a refrescar toda esta vista y va a traer los datos del servidor. Y si vemos aquí, ya está mi nuevo producto, ¿no? Ya está adicionado a mi nuevo producto menos la imagen, ¿no? Tendría que mandarle una URL de imagen para que me lo cree. Podemos hacer eso, podemos entrar a Google, a ver, voy a entrar a una página de Google, quiero ver las imágenes, a ver,
mascotas, puedo subir una imagen de mascota, ¿no? A ver, voy a entrar a esto. Entro a esto, le doy abrir imagen en una nueva pestaña para que me dé el link directamente. A ver, mm, voy a ver otra imagen. Quiero una imagen que me dé el link directamente, ¿no? Para poder copiarlo y pegarlo. Este parece bien. A ver, busquemos otro. Quiero un link para que pueda leerlo. A ver, veamos esto. Parece que este está bien. Voy a copiar esto. Voy a admin, voy a agregar un nuevo formulario. No sé en cuál era en sí, según lo que veo es en la segunda caja, ¿no? Segunda caja y aquí cualquier letra. Doy clic en enviar. Envía correctamente, me responde. Voy a home, se va a refrescar automáticamente la vista. Y aquí ya puedo ver mi nuevo producto, ¿no? En este caso son mascotas, pero en sí tienen que ser comidas. Y así pueden añadir imágenes. Esta no es una forma correcta, pero es temporalmente nada más, porque añadir una imagen al servidor es mucho más complejo, se puede decir. Son muchos más pasos. Hay que hacer un formulario de tipo file, hay que subir la imagen, hay que mandar eso al servidor y el servidor aparte tiene que estar configurado para que pueda manejar esta imagen. Entonces por ahora lo vamos a hacer así en el curso de Angular en sí. No vamos a manejar de otra forma. Pero de esta forma igualmente funciona, si nos damos cuenta. Ya. Esto lo vamos a completar mañana. Primero lo dejaremos así. Acabamos de hacer un servicio post para añadir a nuestra base de datos de Firebase. Si vamos a Firebase, aquí se puede comprobar si está. Voy a Go to Console, voy a abrir el proyecto y voy a ver la base de datos, ¿no? de lo que está en Firebase y está en la nube. Voy a Angular Course, voy a Real Time Database. Veo ahora qué cosas he añadido en mi lista de productos. En este caso, P1, P2 y P3, P4 son productos que hemos añadido al iniciar después del examen, ¿no? Y estos son los productos nuevos. Y al mandar productos nuevos, automáticamente el backend no tenemos que enviarle ningún ID, solo enviarle los campos y automáticamente cuando es un post, el backend va a añadir un código único que sería este de arriba, ¿no? Un código único al producto para distinguirlo.